Cuando la mentira es la verdad, a ver, ¿cómo lo podemos traspolar en la coyuntura política y en la coyuntura económica? Mira, está bueno eso de cuando la mentira es la verdad, que de alguna manera lo fue imponiendo como tema musical Divididos desde hace ya muchos tiempos, ¿no? Y a mí me gustaría arrancar con un dato, si te parece bien. Por supuesto. Que a veces, viste, el dato pone cierta contundencia y después lo podemos desarrollar. Hoy el 60% de la información que circula en las redes es mentira. Pero no de las redes en la Argentina, de las redes en la región y las redes a nivel global. ¿Desde dónde se construye esa mentira o cómo se construye esa mentira? La mentira se construye también con elementos técnicos. Últimamente lo que más se utiliza no es solamente un troll que hace un chiste a alguien del espacio o del campo popular. No, es analizado científicamente cómo se trabaja una mentira. Vamos a un ejemplo, a un par de ejemplos. Si yo digo que estamos con la inflación bajando después de subirla 160%, y es una media inglesa. Sí, la inflación, entre comillas, en un número baja, pero lo que no se cuenta es que subió el 160. Si yo digo, en el caso último que estamos viviendo en estas horas en Corrientes, de chico Lean, ¿no? Que no apareció por lo menos hasta que está saliendo esta columna. Si yo digo que el chico desapareció y quiero hacer una técnica de distracción, puedo ponerlo dentro de un accidente, puedo ponerlo dentro de un descuido, puedo decir un montón de cosas. Ahora, hay algo que no está señalando nadie en eso, que es ahí donde interviene la comunicación popular, y que surgió justamente de un medio de comunicación radial de Corrientes, que es una pregunta sencilla y simple, que es: ¿hay más casos, Lean, ¿hay más casos? ¿Cuántos casos? Porque también situaciones como esas se descubren, te diría casi elemental, se descubren a partir de sucesivas situaciones que se dan. Si yo tengo en un lugar que desaparecen pibes de 5 a 7 años, tengo zonas localizadas y que a lo largo de ponerle los últimos 20 años desaparecieron 200 chicos, ¿yo qué veo? ¿Dónde está? Por supuesto que hay que buscarlo a Leam. Pero acá tengo elementos que nuestra comunicación tiene que, de alguna manera, tensionar, porque acá me están construyendo una mentira. Y desde un lugar de absoluta lógica, simplemente preguntando si hay más casos. Digamos, rompiendo las variadas hipótesis que finalmente terminan siendo, algunas absoluta mentira y otras, queda con una interrogación, pero desde la más absoluta lógica, ¿no? Desde estos medios comunitarios y populares. Claro, mira, fíjate vos, ayer yo escuchaba a una vecina de ahí de Corrientes. Mirá que de qué forma a veces se hace se complican los formatos de comunicación. Cuando la mejor comunicación es cuando es más simple y se entiende. Es como la economía. Uno puede hablar de manera difícil y entonces no la entiende. Ahora, si vos hablás de una manera sencilla y decís: mira, la inflación es esta, decime lo que vos quieras, pero el tomate está a 8 lucas el kilo. Ahora, yo después puedo hablar de la deuda, el contadolic, todos términos que los puedes conocer desde el punto de vista profesional universitario, pero no el grueso de la sociedad. Una señora decía lo siguiente, hizo esta pregunta: ¿cuántos casos había? Bien, una que el tipo, creo que estaba hablando uno de los investigadores. Y la otra pregunta que se hacía era, ¿por qué no citan a las mamás que tuvieron la misma situación de antes y las ocultan? Entonces, me parece que, volviendo a la pregunta inicial tuya, cuando la mentira es la verdad, la tarea que nosotros debemos tener
es sacar a la luz lo que no se muestra. La tarea de todo medio de comunicación, sindical, social, cultural, barrial, es yo te muestro lo que no te muestran acá. Y entonces cuando la mentira es un dique muy fuerte, construido por corporaciones que no son menores, acá estamos hablando de corporaciones como el Grupo Clarín, corporaciones como obviamente como son Twitter, Facebook, como es la Corporación América. Bueno, hay muchísimas corporaciones que dicen, bueno, de acuerdo a cómo juegan políticamente, esto lo saco o esto no lo saco. Cuando es muy obvio, o muy burdo, mejor dicho, el dique para no mostrar, naturalmente, así fue a lo largo de la historia de la humanidad, lo que no sale por este dique, sale por el costado. Esto que estás planteando tiene que ver con el ocultamiento de la información, la tergiversación de la información, y apelando a esto que plantearon Divididos, y aunque parezca paradojal, nosotros no queremos dividir, todo lo contrario. Esta consigna, y yo no sé si hablar de consignas, pero esta cifra que tira el presidente Milei de 17.000 de inflación, lo habrás escuchado, esto está circulando por todos los medios, y él lo dice sin ponerse colorado. ¿Cómo se rebate esta groserísima información falsa? En realidad es cómo se rebate una información falsa, ¿no? Vamos a ir por ahí. Primero hay que comprobar que la información es falsa. Nosotros como comunicadores a veces se puede cometer el error, por también tener una concepción de ideas, de ir muy rápidamente a caricaturizar, por ejemplo, a Milei. Yo no soy de los amigos de hacer una caricatura de Milei, ni si tiene 4 perros, 10 perros, 20 perros, porque eso forma parte de la distracción. Los 10, 4, 15, 20 perros, y si habla o no habla la hermana con el santo no sé cuánto, y que además su perro le baja línea de lo que tiene que hacer en Australia, en Israel o en Estados Unidos, eso forma parte de la política de la distracción. En esa estructura de política de distracción, nunca nos olvidemos que están detrás, en el equipo de comunicación de Trump y el equipo de comunicación de Bolsonaro. No nos olvidemos que en Brasil, Bolsonaro también hacía el mismo trabajo de distracción. Entonces llamaba a las fuerzas evangelistas diciendo que Dios me dijo tal cosa. ¿Y cómo comprobás que Dios te dijo tal cosa? Entonces, Dios dijo que iremos mejor en Brasil. Y de esa lógica es un poco también la que utiliza Milei. Entonces, ¿cómo se la contrapone? Por ejemplo, decir, la inflación venía a 17.000%. Yo creo que hay una primera etapa, sobre todo cuando Milei apareció, cuando terminaron las elecciones, cuando el golpe era muy duro, muy fuerte. En la comunicación lo que hay que hacer es sostenerse en ciertas verdades que tarde o temprano se van a cumplir, se van a demostrar, mejor dicho. Es decir, en ningún momento iba a haber 17.000% de inflación. Entonces hay que decirlo. Y siempre usar la comparación. Es decir, en los primeros 6 meses del gobierno de Milei hay tanto de inflación. Los primeros 6 meses del gobierno, por ejemplo, de Néstor o de Cristina o del propio Alberto Fernández, hubo esta inflación. Ponerlo con datos del índice, no datos nuestros, ni poner nuestra emoción ahí. O sea, es esa frase quizás remanida, pero no tanto, que es dato mata relato. Va a haber un inicio de ese proceso en el que va a ganar la mentira. Y esto es lo que hay que asumir desde el punto de vista del campo de la comunicación popular. Es decir, a mi entender hay 3 cuestiones que hay que asumir. La primera, cambiaron todos los paradigmas de cómo se dice, qué se dice, a quién le llega y cómo le llegan las cosas. Hoy, en la Argentina, en estos últimos 10 años, 6 millones de personas dejaron de ver televisión. El 87% de los jóvenes se manejan por las redes sociales. El trabajo, este dato de que estamos llegando al 60% de la información que circula. Cuando digo la información que circula, es la información que circula en Twitter, en Facebook, en TikTok. En todas las plataformas. En todas las plataformas. Claro. Más
En las corporaciones, por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos, TN y La Nación Más, que podríamos decir que el 90% trabajan con una construcción de la mentira. Ese combo es fuerte, pero es fuerte cuando no empieza a sentirse en términos económico-social la desorganización de un núcleo familiar, porque se queda desocupado, porque el dinero no le alcanza, porque hay aumentos en los alimentos y porque ese 17.000 no se llega a ese 15.000%, ¿no? Pero la inflación sigue. Sí, tomé este ejemplo del 17.000% porque no es ni más ni menos que la reproducción fiel de aquella de aquel primer discurso que da Martínez de Hoz en el año 1976 cuando asume como ministro de Economía, ¿no? Entonces uno indefectiblemente hace estos paralelismos porque hay una base de sustentación absolutamente similar, ¿no? Desde lo político, desde lo ideológico, si bien las construcciones internacionales, la geopolítica está plantada sobre un universo muy diferente al de 1976, pero bueno, hay un eje conductor que los emparda, ¿no? Sí, hay una utilización que es común al 55, bombardeo y espacio económico, político, social, sí, neoliberal. Claro. El 76, el menemismo, una parte del gobierno de la Rúa, viene el 2001. Hay una cuestión que es el shock. O sea, cuando volvamos al ejemplo tuyo del 15.000%, la política de shock, que la explica muy bien Naomi Klein, es justamente yo a vos te voy a decir, por ejemplo, que dejaron el país destruido. Mira, es tremendo. Si vos vas y lees los discursos desde el 55, para poner una fecha, hasta ayer a la tarde, en relación al espacio popular o al campo popular, el nombre que le querramos poner, o a los espacios post presencia fuerte del Estado, nos dicen, dejaron el país destruido. Van a venir tiempos peores. Pero, ¿de peores de qué? Claro. Pero no cambia eso, ¿eh? Y yo te voy a colocar justamente casi con la asociación que hace Naomi Klein de política de shock, y ella lo relaciona con el shock eléctrico. Claro. Es decir, yo tengo que causar, y esto es lo que está pasando en la sociedad argentina hoy, yo tengo que causar una sensación de un shock eléctrico. Es feo, el ejemplo es horrible, sí, pero es tal cual. Una conmoción. Es una conmoción. Sí, no es otra cosa que eso. Uno queda conmocionado, un compañero que fue torturado está conmocionado, y lo que después queda es conmoción, y queda o miedo o marcas. Entonces, yo estoy por sancionar una ley en contra de los trabajadores, en contra de los trabajadores estatales, en contra de quienes desarrollan la industria en la Argentina. Estoy hablando de la ley de base. ¿Qué hago? Aplico una política de shock, la aplico en la calle y en las redes y en la comunicación, de ellos estoy hablando. En las redes y en la comunicación te voy a decir que si esto no se aprueba, lo que viene es peor. Siempre lo que viene es peor, plantean ellos, y ya estamos en lo peor. Ahora, paralelamente, y esto es lo que se actuó mucho más rápido en esta etapa, es que recordemos que cuando se trató la ley de base, a las 4 de la tarde ya no estaba pasando nada, la gente estaba tranquila, estaban llegando miles de personas, y todos sabían que entre las 4 y las 8 de la noche era la mayor cantidad de movilización. ¿Qué es una política de shock? La política de shock en el plano, te diría, militar, económico, es en la plaza, en la calle, te reprimo y te pongo miedo, y en los medios te tergiverso y digo que se está ante un golpe de Estado. Ni había un golpe de Estado, y lo que sí se intentó, o lo que sí se hizo, fue aprobar una ley. Pero para aprobar esa ley yo necesitaba todo el campo vacío. O sea, se aplicaba una política de shock. Ahora, pasó eso, y todos suponían que venían las bonanzas, y ahora estamos en una situación de crisis profunda en lo económico. ¿Pero por qué? Porque muchos medios
de los que hablamos, es decir, los que creemos en que hay una verdad que se construye, no hay una verdad absoluta. Esa verdad que se construye hoy se le va en corrientes, se le va porque el dólar se disparó y se le va porque va a haber inflación y quizás devaluación. Claro. Bueno, esto seguirá fugando por los caminos que encuentren esas fugas. Gracias, Héctor. No, gracias a vos. Nos seguiremos encontrando en las calles. Y en las redes. Y en las redes. Gracias.